Hay algo que la mayoría de personas hace mal con la albahaca desde el primer día que la tiene en casa. Algo tan sencillo, tan simple, que cuando lo descubres no puedes creer que nadie te lo haya explicado antes. Y ese error, que parece insignificante, es exactamente lo que hace que tu albahaca dure semanas en lugar de meses. Que se ponga amarilla, que se llene de flores antes de tiempo, que los tallos se vuelvan leñosos y las hojas pierdan ese aroma que la hace única. Y lo que no sabías, lo que casi nadie te ha contado nunca, es que la albahaca no es una planta difícil, nunca lo fue. Es una planta que responde de forma casi inmediata a un gesto muy concreto que hay que hacer una sola vez, en el momento exacto. Un gesto que las abuelas de toda la cuenca mediterránea conocían de memoria, que los agricultores de Italia, Grecia y el norte de África han practicado durante generaciones, y que hoy prácticamente nadie transmite porque se perdió en algún punto entre las macetas de supermercado y los consejos de Internet que se contradicen entre sí. Lo que te voy a contar hoy cambia por completo la relación que tienes con esta planta, y al final del video te voy a revelar el truco que los agricultores mediterráneos llevan siglos usando para que una sola planta de albahaca produzca el triple de hojas que una planta normal. Un truco que no encontrarás en ningún canal de jardinería porque es demasiado simple para que alguien se moleste en explicarlo, pero que una vez que lo conoces, no puedes dejar de aplicar. Antes de contarte el gesto, necesitas entender algo sobre la albahaca que muy pocos explican con suficiente claridad, porque sin ese contexto, el gesto es solo un truco. Con ese contexto, es una herramienta que vas a poder usar bien el resto de tu vida con esta planta y con muchas otras. La albahaca tiene nombre científico Ocimum basilicum y es originaria de las regiones tropicales de Asia, de zonas donde el calor es constante, la humedad es alta y la luz llega con intensidad durante muchas horas al día. Esa historia de origen explica todo sobre cómo hay que tratarla. En su hábitat natural, la albahaca no crece como una planta individual y delicada. Crece en masa, densa, ramificada, produciendo hojas de forma continua durante meses, porque el entorno le da todo lo que necesita sin que nadie tenga que intervenir. El problema es que cuando llevamos esa planta a una maceta de supermercado, en un sustrato pobre, con raíces apretadas contra las de otras 10 plantas con las que comparte espacio, bajo una luz que no se acerca ni de lejos a la intensidad que necesita, la albahaca entra en un estado de emergencia biológica. Y cuando una planta entra en emergencia, hace una sola cosa: intenta reproducirse lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde. Y esa respuesta de emergencia es exactamente el problema que arruina la mayoría de las albahacas en la mayoría de los hogares. Cuando la albahaca siente que sus condiciones no son las ideales, que algo en su entorno le dice que no va a poder crecer mucho más, destina toda su energía a florecer, a producir semillas, a asegurarse de que algo de ella sobreviva, aunque la planta en sí no pueda. Y cuando eso ocurre, cuando aparecen esos tallos largos con flores pequeñas en las puntas, la planta deja de producir hojas nuevas, las hojas que ya tiene se vuelven más pequeñas, más amargas, con menos aroma, los tallos se endurecen, y en cuestión de semanas, lo que era una planta llena de hojas fragantes se convierte en algo que ya no sirve para nada de lo que se busca de ella. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta, algo que cambia completamente la forma de entender este proceso. Ese momento en que aparecen las primeras flores en la albahaca no es el final, es una señal de que la planta está pidiendo algo que todavía estás a tiempo de darle. Y lo que está pidiendo es exactamente el gesto del que te voy a hablar ahora. El gesto se llama despuntado o pinzado, y consiste en cortar los tallos centrales de la planta justo por encima de un par de hojas, en el momento exacto en que esos tallos empiezan a estirarse hacia arriba buscando florecer. No cuando ya han florecido, sino antes. En ese momento preciso en que el tallo central empieza a crecer más rápido que el resto, más vertical, más fino, con hojas más pequeñas y más separadas entre sí. Ese es el momento. Y si lo haces entonces, si cortas ese tallo central en ese instante, ocurre algo en la planta que la mayoría de personas nunca ha visto porque nunca llegó a ese punto. La planta, en lugar de seguir subiendo hacia arriba, se abre hacia los lados. Empieza a desarrollar 2 tallos nuevos en el punto exacto donde cortaste, uno a cada lado, más gruesos que el que eliminaste, con hojas más grandes y más aromáticas. Y cada uno de esos tallos nuevos, si los tratas de la misma forma cuando lleguen al mismo punto, se duplica de nuevo. 2 se convierten en 4. 4 en 8.
Y lo que empezó siendo una planta delgada con un solo tallo central, se convierte en un arbusto denso, compacto, lleno de hojas por todos los lados, que puede seguir produciéndolas durante meses sin que nadie tenga que hacer nada más que repetir ese mismo gesto cuando sea necesario. Y esto que te voy a decir ahora es el detalle que separa a quienes obtienen resultados de quienes sienten que el truco no les funciona. El corte tiene que hacerse con tijeras limpias, no con los dedos, porque arrancar el tallo en lugar de cortarlo limpiamente puede dañar los tejidos de la planta y abrir una vía de entrada para hongos que con el tiempo la debilitan desde adentro. Y tiene que hacerse por encima de un nudo de hojas, de ese punto donde dos hojas pequeñas salen simétricamente del tallo, porque es exactamente ahí donde la planta tiene las células que van a convertirse en los dos tallos nuevos. Si cortas por encima de ese punto, le dejas a la planta el material que necesita para ramificarse. Si cortas por debajo, le quitas exactamente lo que necesitaba. Ese detalle, que parece menor, es la diferencia entre una planta que explota de hojas y una planta que simplemente sobrevive al corte sin mejorar. Pero el despuntado, aunque es el gesto más importante, no funciona igual en todas las condiciones. Y aquí viene la parte que casi ningún video sobre albahaca explica bien, porque es la parte que requiere entender qué necesita esta planta para producir hojas con la intensidad que puede llegar a producirlas. Lo primero es la luz. La albahaca necesita entre 6 y 8 horas de luz solar directa al día para funcionar a pleno rendimiento. No luz indirecta, no luz filtrada por una cortina, sino sol real que le den las hojas durante la mayor parte del día. En interiores, eso casi nunca existe. Por eso las albahacas de interior suelen durar poco y producir poco. Si tienes balcón o ventana con sol directo, ese es el lugar de tu albahaca. Si solo tienes interior, busca el punto más luminoso de la casa y acepta que el rendimiento va a ser menor que en exterior. Y esto que te voy a contar ahora es algo que muy poca gente considera y que, sin embargo, hace una diferencia enorme. La maceta importa más de lo que parece. Las albahacas de supermercado vienen en macetas pequeñas y baratas con las raíces completamente apretadas y sin espacio para crecer. Esa compresión de raíces es una de las causas principales de que la planta entre en modo de emergencia y quiera florecer antes de tiempo. Trasplantarla a una maceta más grande, de al menos 20 centímetros de diámetro, con sustrato fresco y bien drenado, es uno de los pasos que más impacto tiene en la longevidad y la productividad de la planta. No es opcional, es prácticamente el primer paso después de llegar a casa con ella. Lo segundo es el riego. La albahaca no tolera ni el exceso ni la falta de agua, y eso la convierte en una planta que requiere observación real, no un calendario fijo. La señal más clara de que necesita agua es que las hojas empiezan a perder su tensión, a ponerse ligeramente mustias antes de que lleguen a caerse o a amarillear. Ese es el momento de regar abundantemente, hasta que el agua salga por el fondo de la maceta, y después esperar a que la capa superior del sustrato esté seca antes de volver a hacerlo. Nunca regar sobre sustrato todavía húmedo, porque eso pudre las raíces de forma silenciosa y hace que la planta se deteriore desde abajo, sin que lo notes, hasta que ya es demasiado tarde. Y hay algo más que casi nadie menciona, y que en la tradición de las abuelas mediterráneas era de sentido común, pero que hoy prácticamente nadie practica. Cosechar con regularidad, aunque no necesites las hojas en ese momento. Esto suena contradictorio, cosechar sin necesidad, pero tiene una lógica biológica muy clara. Cada vez que cortas hojas o tallos de la albahaca de forma correcta, le estás dando a la planta la misma señal que el despuntado. Le estás diciendo que el entorno es favorable, que hay suficiente para seguir produciendo, que no necesita entrar en modo de emergencia. Una albahaca que se cosecha con regularidad interpreta esa cosecha como una confirmación de que todo va bien y responde produciendo más. Una albahaca que nadie toca durante semanas interpreta ese abandono como una señal de que algo no va bien y acelera su proceso de floración para asegurarse de reproducirse antes de que sea demasiado tarde. Y antes de llegar al truco final, quiero hablarte de los 3 errores más comunes que comete la mayoría de personas con la albahaca y que anulan completamente el efecto del despuntado, aunque lo hagan bien. Porque de nada sirve hacer el gesto correcto si el entorno no acompaña. El primer error es dejar las flores en la planta una vez que aparecen. Muchas personas las dejan porque les parecen bonitas o porque no saben que hay que quitarlas.
pero cada flor que permanece en la planta le está diciendo a esa planta que su misión reproductiva está en marcha y que puede dejar de producir hojas. Hay que retirar las flores en cuanto aparecen, sin excepción, incluso las que todavía no se han abierto del todo. Ese gesto simple, repetido cada vez que sea necesario, puede prolongar la vida productiva de la albahaca varias semanas. El segundo error es regar desde arriba, mojando las hojas y los tallos. La albahaca es muy susceptible a los hongos foliares, especialmente en climas húmedos o cuando la ventilación del espacio es escasa. Regar siempre desde la base, directamente sobre el sustrato, nunca sobre la planta, es una de las medidas más simples y más efectivas para mantenerla sana durante más tiempo. El tercer error, y este es el que más personas cometen sin saberlo, es no separar la planta de supermercado antes de trasplantarla. Las macetas de supermercado contienen en realidad entre 5 y 15 plantas distintas apretadas juntas en el mismo espacio. No es una planta, es una colonia, y esas plantas compiten entre sí por el agua, los nutrientes y el espacio de las raíces desde el primer momento. Separar esas plantas individuales con cuidado, trasplantarlas cada una en su propia maceta con sustrato fresco y tratar cada una de forma independiente, multiplica de forma inmediata la cantidad de albahaca que puedes cosechar de esa misma maceta de supermercado que pagaste unos pocos euros. Es el cambio de mayor impacto con el menor esfuerzo posible, y prácticamente nadie lo hace porque nadie lo explica. En las tradiciones populares de Italia y de Grecia, donde la albahaca ha formado parte de la vida cotidiana durante siglos, existe la costumbre de tocar la planta cada día. No necesariamente para cosechar, simplemente para tocarla, para rozar sus hojas al pasar, para notar si está bien, para prestarle atención de forma regular. Y esa costumbre, que en esas culturas tiene también una dimensión de cuidado y de respeto hacia la planta, tiene una base práctica muy real. Una planta que se toca con regularidad libera sus aceites esenciales de forma más activa, el aroma del espacio donde vive es más intenso, y las personas que viven en ese espacio, que respiran ese aroma de forma constante, se sienten mejor en él sin saber exactamente por qué. En México y en otros países de América Latina, donde la albahaca llegó con la colonización española, existe una tradición específica que mezcla el cuidado práctico de la planta con algo más simbólico. Se dice que la albahaca crece mejor cuando la persona que la cuida le habla. No como un ritual elaborado, no como algo que requiere palabras específicas, sino simplemente como el acto de prestarle atención real mientras se hace algo con ella, mientras se riega, mientras se cosechan hojas, mientras se hace el despuntado. Esa atención consciente, repetida día tras día, es, según estas tradiciones, lo que distingue una albahaca que prospera de una que simplemente sobrevive. Y la ciencia, aunque con otro lenguaje, no contradice esto. Las plantas responden a las vibraciones sonoras. El sonido de la voz humana crea microvibraciones en el aire que en condiciones de laboratorio han mostrado estimular el crecimiento vegetal. Lo que las abuelas llamaban hablarle a la planta tiene también, en parte, una explicación que va más allá de la superstición. Y ahora llegamos al truco que prometí al principio, el que los agricultores mediterráneos llevan siglos usando y que hace que una sola planta produzca el triple de lo que produciría sin él. Y es tan simple que cuando lo escuches, vas a entender por qué nadie se molesta en explicarlo. Porque parece demasiado obvio para merecer un video, pero no lo es. El truco es usar las hojas que cosechas para hacer enraizar esquejes en agua. Cuando hagas el despuntado y cortes esos tallos centrales, no los tires. Colócalos en un vaso con agua limpia, con las hojas inferiores fuera del agua y las superiores al aire. En menos de 2 semanas, en condiciones de buena luz y temperatura cálida, esos tallos van a desarrollar raíces blancas y finas que salen directamente de los nudos del tallo. Y cuando esas raíces tengan 2 o 3 centímetros, puedes trasplantarlos a una maceta con sustrato fresco y tendrás una planta nueva, genéticamente idéntica a la original, lista para empezar a crecer y a producir hojas desde el primer día. Una planta se convierte en 2 en 4, y en pocas semanas tienes una colonia de albahacas que no te costó nada más que el agua del vaso y la paciencia de esperar 2 semanas. Eso es lo que los agricultores mediterráneos han sabido siempre. Que la albahaca no es una planta de usar y tirar, es una planta que se multiplica, que se comparte, que se regala, que se pasa de generación en generación en forma de esquejes que llevan dentro la misma planta que alguien cuidó durante años. Y que cuando se trata así,
Cuando se entiende que cada tallo que se corta es una oportunidad y no una pérdida, la albahaca deja de ser esa planta que dura semanas y se convierte en algo que acompaña durante meses, durante años, durante generaciones. Eso es lo que nadie te había contado, y ahora ya lo sabes.